En el análisis de datos es muy común pensar en la geografía como si fuera un simple telón de fondo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la clave para entender por qué algo sucede no estuviera solo en las características de un lugar, sino en su relación con todo lo que lo rodea? Bueno, pues hoy vamos a explorar justamente eso, el análisis multivariado espacial, un campo donde la ubicación deja de ser un simple dato para convertirse en una variable activa que le da forma a los fenómenos que estudiamos. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, con la primera ley de la geografía de Waldo-Tobler. Este principio es, de verdad, la piedra angular de todo el análisis espacial. Lo que nos dice es algo que suena a pura intuición. La proximidad importa. Lo que pasa en un lugar muy probablemente está influenciado por lo que pasa justo al lado. Y esta idea tan simple y a la vez tan profunda es la que nos obliga a crear herramientas especiales para analizar datos geográficos. Para desglosar este tema, esta será nuestra ruta. Arrancamos con esa primera ley. Luego veremos los efectos espaciales que se derivan de ella. Vamos a explorar las herramientas para encontrar estos efectos, discutiremos qué significa ser vecinos y cerraremos con una advertencia muy importante: el problema de la unidad areal modificable. Empecemos entonces por el pilar de todo este campo. Antes de medir cualquier cosa, necesitamos un principio que nos guíe. Y como ya vimos, ese es la primera ley de la geografía de Tobler, el verdadero punto de partida que justifica por qué miramos los datos en un mapa de una forma completamente diferente. Y aquí está la pregunta del millón. Porque no es suficiente con intuir que las cosas cercanas están relacionadas. En el análisis de datos necesitamos métodos, necesitamos formas de medir la fuerza y la naturaleza de esa relación. Esta nos lleva, naturalmente, a buscar patrones específicos, fenómenos que los analistas llaman efectos espaciales. Cuando vemos un mapa lleno de datos, no estamos viendo ruido al azar. Gracias a la ley de Tobler, sabemos que hay patrones que debemos buscar. Y principalmente hay dos grandes señales o efectos espaciales que nos interesan: la dependencia y la heterogeneidad espacial. El primer efecto es la dependencia espacial, que quizás se conoce más como autocorrelación espacial. Pensemos en esto como un efecto de contagio o de agrupamiento. Si vemos una zona con precios de vivienda muy altos, es bastante probable que las zonas vecinas también tengan precios altos. Justo eso, es la autocorrelación espacial en acción, la tendencia de valores similares a juntarse. El segundo efecto es la heterogeneidad espacial. Y esto es algo distinto. Significa que una relación entre dos variables, por ejemplo, no es constante en todo el mapa. Imaginen que la relación entre ingresos y nivel educativo es súper fuerte en una zona urbana, pero muy débil o casi inexistente en una zona rural. Bueno, eso nos dice que el proceso que estudiamos no se comporta igual en todas partes. A ver, para que quede súper claro, la dependencia nos pregunta: ¿los valores similares se agrupan, forman clusters? Mientras que la heterogeneidad nos pregunta: ¿las reglas del juego son las mismas en todo el mapa? Para un análisis robusto necesitamos respuestas para ambas preguntas. Son las dos caras de la moneda del análisis espacial. Muy bien, ya sabemos qué buscar. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo detectamos en nuestros datos? Pasemos a ver el conjunto de herramientas que se han diseñado justo para visualizar y cuantificar estos patrones geográficos. La metodología formal para esto se llama Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, o AEDE. Ojo, su objetivo no es tanto confirmar una hipótesis de forma definitiva, sino más bien, como dice su nombre, explorar los datos. Se trata de descubrir patrones, identificar cosas raras o atípicas y, en general, tener una primera intuición sobre la estructura espacial de la información. Y para eso, el AEDE tiene toda una caja de herramientas. Aquí vemos algunas de las más comunes. Dependiendo de lo que queramos saber, si hay valores atípicos, si hay agrupaciones a nivel global o local, usamos una herramienta diferente. No vamos a entrar en todas, pero sí nos vamos a enfocar en una de las más importantes. Y esa herramienta clave es el diagrama de dispersión de Moran. Su genialidad es que nos permite, literalmente, ver la autocorrelación de todo un mapa en un solo gráfico. Nos da una primera foto, un diagnóstico rápido de si nuestros datos tienden a agruparse o si están distribuidos más bien al azar. La lógica del gráfico es la siguiente. En el eje horizontal, el eje X, tenemos el valor de una ubicación. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de un municipio. Y en el eje vertical, el Y, tenemos algo que se llama retardo espacial, que no es más que el promedio de esa misma tasa, pero en sus municipios vecinos. Al graficar cada punto así, la tendencia visual que aparece nos revela la naturaleza de la autocorrelación. Este diagrama se divide en 4 cuadrantes, y cada uno cuenta una historia. El cuadrante alto-alto nos muestra los famosos hotspots, zonas de alto valor rodeadas de vecinos también de alto valor. El bajo-bajo son los cold spots,
zonas de bajo valor con vecinos de bajo valor. Y los otros dos, bajo-alto y alto-bajo, son los atípicos espaciales, como una isla de baja delincuencia en medio de una zona de alta delincuencia. Pero, un momento. Acabamos de hablar del promedio de los vecinos como si fuera lo más normal del mundo. Y aquí tenemos que hacer una pausa y abordar una pregunta metodológica que es fundamental. ¿Qué es exactamente un vecino? La respuesta, créame, no es tan obvia y todo el análisis depende de cómo la definamos. Y la pregunta no es trivial en absoluto. ¿Dos municipios son vecinos solo si comparten una frontera larga? ¿O también si se tocan en una esquinita o si están a menos de 50 kilómetros de distancia? La respuesta que elijamos puede cambiar drásticamente los resultados del análisis. Una analogía brillante para entenderle esto es el ajedrez. Podemos definir la vecindad con el criterio de la torre, donde las unidades deben compartir un lado común, o con el del alfil, compartiendo solo un vértice, o el más común, el criterio de la reina, que considera vecinos a los que comparten ya sea un lado o un vértice. La elección, por supuesto, depende del fenómeno que se esté estudiando. Finalmente, llegamos a una advertencia crucial en todo análisis espacial. Es un desafío conocido como el problema de la unidad areal modificable, o UAM. MAUP por sus siglas en inglés, y es algo que todo analista debe tener siempre, pero siempre presente. El MAUP, en pocas palabras, nos dice que los patrones que encontramos dependen críticamente de las fronteras que dibujamos en el mapa. Y tiene dos componentes. El primero es el efecto de escala. Los resultados pueden ser distintos si analizamos datos por colonias, por municipios o por estados. El segundo es el efecto de zonificación. Incluso a la misma escala, los resultados pueden cambiar si simplemente modificamos los límites de esas zonas. Esta imagen lo demuestra a la perfección. En la fila de arriba vemos el efecto de escala. Son los mismos datos de base, pero se agregan en unidades cada vez más grandes. Fíjense cómo la varianza se desploma, ocultando el patrón original. Y en la fila de abajo, el efecto de zonificación. La escala es la misma, pero al cambiar las fronteras de las zonas, la varianza y los patrones que vemos cambian por completo. Son los mismos datos, contando historias muy diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, no hay una solución mágica, pero sí hay buenas prácticas. La clave es ser muy consciente del problema. Por eso se recomienda analizar los datos en múltiples escalas para ver qué patrones se mantienen, experimentar con diferentes límites y, sobre todo, justificar siempre por qué se eligió una unidad de análisis en particular, basándose en el contexto del problema. En resumen, el valor del análisis espacial es inmenso. Va mucho más allá de hacer mapas bonitos. Nos da un marco de trabajo para integrar la geografía directamente en el análisis, y así nos ayuda a pasar de preguntarnos simplemente dónde a poder empezar a responder el por qué. Y cerramos con esta reflexión. Al ignorar el espacio, podríamos estarnos perdiendo de agrupaciones, de desigualdades, de relaciones fundamentales que solo se manifiestan geográficamente. Así que la próxima vez que nos enfrentemos a un conjunto de datos, la pregunta obligada es ¿y dónde está el mapa? Porque ahí podría estar la clave de todo.